Apenas del tamaño de un puño, el corazón humano sano actúa como una delicada bomba que a través de 100.000 latidos diarios impulsa 5,6 litros de sangre a lo largo de una extensa carretera compuesta por 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Su compleja dinámica, facilitada por la presencia de los músculos cardíacos, permite el recambio de sangre debilitada, carente de oxígeno, por sangre oxigenada proveniente de los pulmones. Sin embargo, el funcionamiento que hasta el momento parecía estable puede paralizarse. La causa principal de los infartos se debe a la formación de un coágulo que impide la circulación de la sangre al músculo cardíaco, llamado miocardio, y su consecuente extinción. Lo cierto es que el proceso se desencadena. Con el tiempo, las placas incrustadas pueden acumularse restringiendo el flujo sanguíneo. El canal arterial suele entonces dilatarse hasta casi el doble con el fin de compensar el espacio ocupado por la placa. Por su parte, las células de la musculatura lisa se encargan de generar una cubierta, con el objetivo de mantener la pared arterial resbaladiza. Desafortunadamente, los macrófagos presentes en la placa pueden resquebrajarla y sus fragmentos atravesar de esta manera el torrente sanguíneo, dando origen al temible coágulo que desata al fin. Las consecuencias pueden ser mortales. Con la falta de irrigación sanguínea, el músculo cardíaco muere por carencia de oxígeno y nutrientes, dejando de bombear. Bien, equipo, damos inicio formalmente a una nueva sesión del módulo de primeros auxilios para la carrera de Pedagogía en Educación Física, específicamente los y las estudiantes de primer año. Estamos analizando el RCP, hemos tenido una primera parte de esta sesión donde hemos revisado dos videos muy importantes. El primero, que va a estar dentro de la grabación, posteriormente en la edición lo vamos a incorporar. El primero, dándole mucha importancia a la función que tiene el corazón. Este músculo cardíaco que es capaz de bombear constantemente y por toda la vida de una persona sangre con nutrientes y oxígeno a distintas partes del cuerpo, incluso a las más periféricas y a las más distantes. Este sistema de bombeo hace que cada uno de los tejidos se encuentre de manera saludable. Cada vez que se restringe el paso de este vital elemento, obviamente lo que ocurre es que se produce una isquemia y posteriormente una necrosis del tejido, una muerte del tejido. Posteriormente analizamos otro video donde se ve que una persona sufre un paro cardiorrespiratorio producto de una obstrucción en las arterias coronarias del corazón. Ambos videos nos llevan a darnos cuenta de que esta persona perdió la conciencia, no respira y no tiene latidos, por lo tanto hay que actuar. ¿Qué hay que hacer? Llegamos a la conclusión de que la maniobra más interesante, más importante y más oportuna es la reanimación cardiopulmonar. ¿Qué es lo que es? Un conjunto de maniobras que están normadas internacionalmente, que tienen una secuencia temporal única e irrepetible, no nos podemos saltar ninguna etapa y el objetivo básicamente tiene que ver con asegurar el oxígeno a los órganos vitales. Por lo tanto, externamente, a través de compresiones, fundamentalmente lo que estamos haciendo es hacer el trabajo de bombeo por parte del corazón. ¿Por qué hacemos esto y por qué llegamos a realizar esto externamente? Porque obviamente el corazón de la persona que se encuentra en el suelo con pérdida de conciencia, sin respirar y sin latidos, sufrió una detención que fue súbita, repentina, que hizo que la persona se desmayara, que relatara un dolor entre la mandíbula y, ¿no es cierto?, el pecho, ¿no es cierto?, el abdomen, con orientación hacia el lado izquierdo, finalmente se termina desplomando y tenemos que saber qué hacer. Gran parte, un porcentaje alto de las personas mueren lamentablemente porque nadie sabe qué hacer y no se realizan estas primeras maniobras. Un elemento importante antes de partir de lleno con el tema, es entender que dependiendo de la edad de las personas van a haber distintas causales que van a llevar a un paro cardiorrespiratorio. Por ejemplo, el paro cardiorrespiratorio en niños y niñas es más frecuente por falta de oxígeno en la sangre. Y aquí hay una serie de situaciones domésticas, como por ejemplo la asfixia por inmersión, ¿no es cierto? O el atragantamiento con algún objeto, con algún juguete o con algún alimento, ¿no es cierto? Y eventualmente otras razones que tienen que ver con la electrocución o eventos traumáticos como una quemadura con líquidos, una escaldadura. Pero finalmente las razones más frecuentes en los niños es por falta de oxígeno, así que ojo en menores de 5 años, atención con las piscinas y con la forma en que se alimentan y las cosas que se echan a la boca. Hay un reflejo
en etapas muy tempranas de la vida que todo lo que toman se lo llevan a la boca y esto puede generar una obstrucción de la vía aérea alta y con esto llevar un paro cardiorrespiratorio. En cambio, a propósito del trabajo que tuvieron que realizar ustedes, en un adulto habitualmente las causas son fundamentalmente arritmias, problemas en el ritmo cardíaco que se ve alterado y que esto puede llevar a un paro cardiorrespiratorio. Cosas importantes que la he repetido en las últimas 2 sesiones. ¿Cuáles son las manifestaciones y o signos que tiene una persona cada vez que tiene un paro respiratorio? Y aquí lo importante es entender que una persona en paro habitualmente no responde, es una persona que no está consciente, por lo tanto no tiene ninguna conexión con el medio. Uno le puede hablar, la puede golpear, la puede sacudir y finalmente la persona no tiene ningún tipo de respuesta. Otro elemento que es decidor y muy importante de considerar es la respiración. La persona no respira y para eso tenemos que detectar si la persona está respirando. ¿Cómo lo hace la mayoría de las personas? Observando. ¿Por qué? Porque cuando uno respira habitualmente lo que hace es expandir la caja torácica. Por lo tanto, lo importante es descubrir lo que está haciendo el sujeto de polera roja. Le está levantando la polera blanca al sujeto que está inconsciente para ver si se está moviendo la caja torácica. Si se mueve es una buena señal porque está respirando. Ahora, puede existir una respiración más bien superficial sin necesidad de mover tanto la caja torácica y para eso tendríamos que acercarnos a la persona y finalmente tratar de sentir, escuchar y visualizar si la respiración es la adecuada. Y la última posibilidad, y se puede hacer, es colocando un espejo, un teléfono cerca de la boca y obviamente si no se empaña, quiere decir que la persona no está respirando. Tenemos todas esas opciones, obviamente el nivel de expertise que tiene cada uno va a hacer que una persona viendo, observando y sintiendo pueda decir no, esta persona no respira. Y ojo que la respiración podría no ser normal y podría haber una persona que está respirando con mucha dificultad o finalmente con un movimiento más bucal que respiratorio en todo el sentido de la palabra, en todas las vías respiratorias. O sea, la persona tiene una dificultad para respirar y cada vez esta dificultad se hace mayor. Estos son los elementos más importantes. En la imagen, 3 cosas importantes. Lo primero, lo vamos a ver más adelante, pero se los adelanto. Dejar a la persona en una superficie dura. Puede ser el piso, nunca sobre un colchón, nunca sobre la cama. Puede ser que la persona que usted atiende o que usted está viendo o un familiar o está en la cama. Nunca hacer una maniobra de reanimación cardiopulmonar sobre el colchón porque las compresiones no tienen ningún sentido. Necesitan un contrafuerte, necesitan una superficie sólida. Esto explica el por qué las camillas de urgencia que llevan las ambulancias son camillas rígidas y esto hace que tengamos la posibilidad de comprimir de la forma adecuada. Otra cosa importante, aflojar la ropa, incluso cuando llega la urgencia lo que hacen es con una tijera cortar la polera para dejar libre el tórax, ¿sí? Y otra cosa importante a la posición es la ubicación y la posición de la cabeza, que vamos a ver que es muy importante cuál es la orientación que debe tener la cabeza para poder entregar una maniobra de manera adecuada, sobre todo cuando uno quiere hacer también la ventilación. ¿Cuáles son los objetivos más importantes en una reanimación cardiopulmonar posterior a un paro cardiorrespiratorio? Lo más importante es restaurar la circulación. O sea, lo que nosotros buscamos es que al comprimir el corazón siga bombeando sangre que llegue al cerebro y a los órganos más importantes. Eso es lo que estamos haciendo. Ese es el objetivo número 1. Hacer el trabajo que hace el corazón, que es bombear sangre a todos los tejidos, pero ahora lo hacemos de manera externa. Ese es el objetivo número 1. El objetivo número 2 es asegurar una vía respiratoria permeable. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, una persona se atragantó con un pedazo de carne o un niño o niña tomó un juguete pequeño y se lo metió a la boca, nosotros tenemos que estar muy atentos, porque a veces la solución es tan simple como sacar ese objeto con alguna maniobra o eventualmente con la mano, si es posible tomarlo con la mano, porque muchas veces se comete el error de meter la mano a la boca y lo único que uno hace es empujar hacia abajo el objeto y eso hace más complejo el escenario. Por lo tanto, siempre tenemos que asegurar una vía aérea permeable que esté disponible con todo su espacio y para eso también tenemos que observar.
Y el tercer objetivo es restaurar la respiración. Una vez que la vía aérea esté permeable, esté expedita, esté limpia, restaurar la respiración. Recuerden, lo hablamos en las sesiones anteriores, lo más importante son las compresiones. Si usted tiene la capacidad, tiene la valentía y tiene la expertise fundamentalmente para hacer ventilación, por favor hágalo, pero si no, bastaría con hacer una muy buena maniobra de compresión. 3 objetivos fundamentales a la hora de analizar lo que es la reanimación cardiopulmonar frente a un paro cardiorrespiratorio. Ahí está el logo de la Asociación Americana del Corazón, American Heart Association, y el 2010 esta organización internacional lo que hizo fue hacer un cambio importantísimo en la maniobra, ¿sí? ¿Y cuál fue este cambio importantísimo? Que se dejó en primer lugar y se le dio la mayor importancia a las compresiones. Antiguamente hablábamos del ABC, esa era la secuencia, ¿sí? Y imagínense que el ABC, el C era lo último, y lo último, compresiones. En 2010, después de múltiples estudios, analizar una gran cantidad de casos, dijeron no, hoy día lo que está salvando la vida de las personas son las compresiones. Por lo tanto, pasamos la C al primer lugar, CAB. ¿Qué significa eso? Lo más importante es la compresión, ¿sí? Estas compresiones deben ser de manera adecuada, ¿no es cierto? Empujando en la zona del corazón, en la zona central, ahí vamos a ver dónde exactamente. Hay que hacerlo rápido con una frecuencia óptima, entre 100 a 120 pulsaciones por minuto. Les envío una lista de Spotify con todas las canciones que están dentro de esa frecuencia. Posteriormente, el A tiene que ver con la vía aérea permeable, lo que hablábamos, una vía aérea sin objetos, sin cuerpo extraño, una vía aérea abierta, libre, permeable. ¿Para qué? Para restaurar la respiración, ¿sí? Estos elementos son muy importantes, actualizados el año 2010, no hace mucho, con la Asociación Americana del Corazón y dándole mucho énfasis, mucha importancia a las compresiones. Ojo, las compresiones son muy importantes, las más importantes en esta maniobra. Los principales cambios en la realización de la reanimación cardiopulmonar obedecen a estos eslabones, a esta secuencia de eventos donde la compresión es tremendamente importante. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? El reconocimiento inmediato del paro cardiorrespiratorio. Esto es lo que yo les decía, que lo tenemos que hacer muy rápido, muy rápido. La persona no respira, está inconsciente y no tiene pulso. Bien, esto nos lleva a tomar una decisión, reanimación cardiopulmonar. Y cuando decidimos que lo que hay que hacer es reanimación, inmediatamente activamos la emergencia llamando al 131, el teléfono de emergencia. Iniciamos rápidamente con las compresiones, lo más importante. ¿Cuántas compresiones? ¿Dónde las compresiones? ¿A qué frecuencia las compresiones? ¿Con qué intensidad las compresiones? Es lo que vamos a ver durante la sesión de hoy y la próxima. RCP precoz con énfasis en las compresiones torácicas como inicio y continuar después con las ventilaciones. Abro paréntesis, si usted sabe hacer la técnica, si usted se anima a hacer la técnica. Recuerden el caso extremo que yo les mencionaba de una persona que está en la calle llena de sangre con un traumatismo encefalocraniano, ¿no es cierto?, abierto y que entró en paro respiratorio. Anímese con las compresiones, pero si usted dice, ¿sabe qué? Yo no me voy a arriesgar desde el punto de vista sanitario a hacer ventilación, estaría en lo correcto, pero haga una buena compresión. Después de esto, poniendo énfasis en las compresiones, trasladamos a un centro asistencial. No ustedes, usted ocúpese de las compresiones, de la maniobra. La persona que esté mirando, dígale, guarda tu teléfono, deja de grabar, deja de sacar fotos y por favor llama a un teléfono de emergencia. Aquí uno tiene que asumir un rol de líder, es muy importante eso. Y si es necesario dar instrucciones, y si es necesario, si usted está más preparado en ese momento, por favor asuma el liderazgo inmediatamente. En esta secuencia se muestra lo que hay que hacer, toda la secuencia, cuánto se demora el ciclo, si tenemos la necesidad y tenemos el recurso desfibrilador. Vean, el desfibrilador se usa inmediatamente. Si la persona vemos que no respira, que no tiene una respiración adecuada, inmediatamente activamos la emergencia, comenzamos con las compresiones y paralelamente, miren, al llamado de emergencia estamos activando el desfibrilador.
vamos chequeando el ritmo, ¿no es cierto? Aplicamos, si es necesario, el shock del desfibrilador y empezamos nuevamente al ciclo, y tenemos que ir, y ahí se los voy a explicar cómo debemos hacer, pero debemos ir constantemente, ir chequeando, porque puede ser que después de un ciclo de compresiones, la persona empiece a volver, ¿no es cierto? Empieza a recuperar la coloración de la piel, empieza a respirar, y ahí adoptamos la posición de seguridad, que también la vamos a ver. Pero si nosotros al verificar vemos que la persona sigue exactamente igual, no respira, no tiene pulso y sigue inconsciente, continúo las veces que sea necesario hasta que llegue la asistencia, hasta que llegue el soporte vital avanzado. Y incluso se han visto casos de media hora, 40 minutos haciendo reanimación, y se han salvado personas gracias a la reanimación que está realizando este profesor o profesora de educación física. Con esto terminamos la primera parte, porque después nos vamos a ir al análisis. Esto es importante. Lo primero, comprobar respuesta de conciencia. Llegó al lado de la víctima, lo movió, le habló, lo estimuló, no hubo respuesta, perfecto. Pasamos inmediatamente a verificar si respira. Les di 3 opciones. Primero, observar, acercarse a la víctima o simplemente colocar el teléfono celular cerca, o un espejo o algo metálico que se podría potencialmente empañar. Si no se empaña es porque la persona no respira. Cuando yo ahí veo que la persona está inconsciente, no respira y no tiene pulso, inmediatamente pido ayuda y llamo al 131, ¿sí? Realizo las compresiones, 30 compresiones al ritmo que hablamos, al ritmo de las canciones de Spotify que les envié la semana pasada. Escuchen esas canciones, memoricen esas canciones. Ese es el ritmo de trabajo. Posteriormente a las 30 compresiones, si decidimos dar las ventilaciones, tenemos que abrir la vía aérea. Para eso tenemos que dejar a la persona con una leve extensión de tronco, tapar los orificios de la nariz, ¿no es cierto?, y generar una especie de ventosa donde no se escape el aire. Doy las 2 ventilaciones y observo. Hay una maniobra que se llama la maniobra frente-mentón, que la vamos a practicar, que es para extender el cuello y con esto generar eficacia en la pasada de la ventilación. Y nuevamente, después de las 2 ventilaciones, voy nuevamente con las compresiones. ¿Cuántas veces hacer esto? Por lo menos 5 ciclos, y posteriormente verificar signos vitales. Si estoy diciendo 5 ciclos, estoy diciendo 5 veces 30. Estoy hablando de 150 compresiones que debo hacer en este caso serían 10 ventilaciones, ¿no es cierto? 30, 2 ventilaciones, 30, 2 ventilaciones, 30, 2 ventilaciones, hasta completar 5. Hago ese trabajo y nuevamente voy y verifico si la persona respira, tiene pulso o recuperó o no la conciencia. Si no, vuelvo otra vez y hago 5 ciclos más hasta que llegue la ambulancia. Eso, equipo, es súper importante esta imagen que está ahí, porque finalmente nos marca un poco la tendencia hacia dónde va la maniobra, cuál es el objetivo de la maniobra y cuál serían los pasos a seguir en caso que la persona recupere la conciencia y en caso que la persona no recupere la conciencia y siga sin respirar y sin pulso. Es una decisión de vida o muerte el conocer esta técnica, el hacerla de manera adecuada, y ojo, a veces no basta solo con saberla desde la teoría, sino que también debo estar preparada y preparado para asumir el liderazgo y aplicar esta en un escenario súper difícil. Imagínense, en el centro de Osorno cae una persona desplomada, 100 personas mirando su intervención. Y ahí la persona que está más preparada es la que toma las decisiones, y usted tiene que asumir su rol de manera empoderada y empoderado. ¿Por qué? Porque pueden haber varias personas, puede coincidir que varias personas saben reanimar, tienen la experiencia, pero en ese momento se va a ver quién es el que está más preparado para ese escenario. Entonces, ahí es súper importante, si usted está seguro y segura, actuar de la manera más eficaz y eficiente posible con el fin de poder salvarle la vida a la persona. Ahí está la secuencia, nuevamente. La persona no respira, no tiene pulso, no responde, llamamos al SAMU 131, iniciamos las 30 compresiones, damos las 2 ventilaciones y eventualmente trasladamos cuando llegue la ambulancia. Son los 5 ciclos y reevaluamos. Esto es muy importante considerarlo, básicamente porque nos da luces de cómo debiera ser nuestra intervención en este ámbito. Con esto
llegamos al final de esta primera parte porque ahora entramos a la etapa de reflexión, de preguntas, de comentarios, de observaciones, que va a ser muy importante, sobre todo por el paso práctico que vamos a realizar mañana. Así que nos vemos próximamente. Bien, para cerrar esta segunda parte, resumimos algunos elementos que son fundamentales, que ya los analizamos, lo importante de la posición en que yo ubico al paciente en una superficie dura, yo me ubico por el costado, el talón de mi mano a la altura de la línea imaginaria que une las dos tetillas o pezones, ¿no es cierto? Comprimo sin flectar ni las muñecas ni los codos, sino que el movimiento sale desde los hombros, el movimiento debe ser rápido, preciso, y de tal manera que comprima unos 5 centímetros el tórax a una frecuencia de aproximadamente entre 100 a 120 pulsaciones por minuto. Es muy importante hacer énfasis en este elemento porque recuerden que las compresiones hoy día son un elemento tremendamente importante en esta maniobra. El punto verde en la imagen superior muestra la zona donde yo debiese realizar esta compresión. ¿Por qué es tan importante las compresiones? Básicamente porque son las que van a restaurar o van a mantener la circulación en la persona. En un adulto la profundidad debiese llegar aproximadamente a 5 centímetros como mínimo, ¿no es cierto? Y aquí hay un elemento súper importante que tiene que ver con la ubicación de la persona. Vean dónde está, a propósito de palancas corporales, dónde está ubicado el fulcro a nivel de la articulación de cadera. Imagínense, desde ahí sale el movimiento que se concentra en la zona de los hombros y que tiene una inclinación que permite básicamente concentrar la fuerza justo en la zona del esternón de la persona. Y ojo, el vaivén que uno realiza con el tronco debiera estar alrededor de los 5 a 10 centímetros, 8 centímetros, no más que eso, ¿no es cierto?, para poder generar esa compresión de 5 centímetros a nivel del tórax. Entonces, ese vaivén, ese arco que se abre, ¿no es cierto?, ese ángulo a nivel del tórax es lo que finalmente se termina traduciendo en la compresión. Entonces es muy importante en la compresión considerar esta imagen, porque de lo contrario cometo el error de muchas personas que la compresión la hacen flectando los codos, y ese es el error más garrafal que uno podría cometer a la hora de realizar una compresión a este nivel. Y a propósito, dijimos que la compresión era lo más importante. Bueno, después viene dejar permeable la vía aérea, y para ello es súper importante observar lo que la persona podría tener en el interior de la boca, ¿no es cierto?, y realizar la maniobra frente mentón. Vean en la imagen A, la persona está realizando más bien una flexión de cuello. Mira cómo se obstruye, por una cuestión anatómica, se obstruye la vía aérea. Pero cuando yo a la persona la llevo a una extensión, vean cómo se abre la vía aérea, lo que está en blanco, no tiene ningún obstáculo. Por eso es tan importante la maniobra frente-mentón. Y recuerden, posteriormente es importante la respiración, el restaurar la respiración. Equipo, con esto ya tenemos los insumos necesarios para la actividad práctica de mañana. Mañana en la tarde vamos a tener una actividad donde vamos a poner en práctica todos estos elementos. Les sugiero que los repasen, que los estudien respecto a la posición, a la compresión, a la frecuencia con que yo voy a comprimir, porque mañana, en nuestra sesión de mañana, vamos a tener esa posibilidad de poder practicar, guardando obviamente todas las medidas sanitarias de distanciamiento, uso de mascarilla, alcohol gel. Nos vamos a preocupar mucho de esos detalles. Tenemos 3 fantomas, por lo tanto los vamos a ir rotando, los vamos a ir desinfectando, y la idea es que cumplamos con todas las medidas necesarias para evitar problemas de contagio, asumiendo que también ustedes están con su pase de movilidad y eventualmente con un PCR reciente que nos permite trabajar de la manera más segura posible. Con esto me despido de esta sesión de primeros auxilios y nos vemos en nuestro paso práctico de mañana en la tarde, así que atentos a lo que ocurra. Después de las 2:30 de la tarde pueden ocurrir cosas y tenemos que estar muy atentos a lo que va a ocurrir. Me despido y nos vemos próximamente. Al sentir un dolor en el pecho muy intenso, opresivo y con sudoración,
se debe acudir inmediatamente a un servicio de urgencias. Si este dolor dura más de 10 minutos y es en la zona entre la mandíbula y el ombligo, puede significar un infarto al miocardio. El 40% de las personas muere en las primeras horas después de un infarto por no recibir atención médica inmediata. Un electrocardiograma puede ser vital. Este examen es la mejor alternativa para confirmar o descartar un ataque. El infarto al miocardio es la necrosis o muerte de parte del corazón por no recibir suficiente suministro de sangre. Se produce cuando una de las arterias coronarias se obstruye, bloqueando o disminuyendo el flujo sanguíneo al músculo cardíaco. Este bloqueo ocurre cuando el colesterol y otras sustancias se infiltran en la pared interior de una arteria, formando la placa de ateroma. Esta placa se acrecienta y se acumula lentamente durante décadas. Algunas son inestables y se rompen. Cuando se rompe esta placa de grasa, se forma un coágulo que termina de obstruir la arteria por completo. Ya no circula más sangre. Estamos frente a un infarto. El tratamiento más efectivo es la realización de una angioplastía primaria con un implante de stents. Este desobstruye la arteria y el flujo sanguíneo vuelve a ser funcional. Una vez recuperado el compromiso, debe estar con el estilo de vida, consultar regularmente al médico y seguir un tratamiento. Una alimentación saludable, rica en fibras, sin grasas y ejercicios regulares pueden hacer el gran giro hacia corazón sano.